tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, grupo multimedia, queridos amigos, que por cierto, pues estamos próximos a nuestro aniversario en ABC Radio. Hay que estar atentos a estrenos que va a haber. Va a estar el Festival Virtual Jóvenes por el Bolero. Este está convocado por nuestro queridísimo y admirado Rodrigo de la Cadena, con la participación de Nadia y El Cuervo. O sea, un nivel artístico muy interesante. Así es que se va a revivir la hora del aficionado, va a haber una situación, una serie de circunstancias interesantes, queridos amigos. Y bueno, pues ya verán ustedes la nuevo audio, el nuevo impulso a sonido original. Estemos atentos, queridos amigos. Y bueno, pues el día de hoy, gracias querido ingeniero Víctor Melara García, gracias Jonathan Álvarez, quienes están haciendo el abrazo mediático con ustedes, queridos amigos, con nosotros, con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, quien es directivo del Club de Periodistas de México, parte del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo, académico de primer nivel. Maestro queridísimo, muy buenas tardes, don Rodolfo Sánchez Mena. También muchísimas gracias y buenas tardes al doctor don Rodolfo Ondarza Rovira. Él es un científico mexicano reconocido internacionalmente, premiado en diferentes partes del mundo, tanto en Asia, en Europa, en Sudamérica, muy reconocido. Él es neurocirujano, tiene especialidad en algunas cuestiones que tienen que ver con la robótica, y es un ser humano extraordinario, además de defensor de derechos humanos. Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un abrazo. También ya tenemos en la línea nuestra querida e infaltable Ceci Tapia, @solidaridad1000. Ella, como ustedes saben, es fiscalista. Por ahí le tenemos unas preguntas que nos han hecho, Ceci querida, y aparte, pues que nos digas cómo van las redes. Así es que un privilegio estar con ella, que es además de fiscalista, defensora de derechos humanos. En días pasados tocó un tema por demás relevante que seguirá siendo, ya que estamos a días, el próximo 26 de junio, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas. Entonces, ya vamos a platicar de víctimas de la tortura. Vamos a platicar con ella más adelante. Bueno, pues ahora ya sí, arrancando con temas para el día de hoy, queridos maestros. Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, muy buenas tardes, doctor querido. Antes que nada, ¿cómo vamos con el pulso de lo que está sucediendo con el COVID? ¿En qué estatus estamos? Tú también como médico, pero además de doctor tú y muy reconocido, pues también como un personaje que tiene mucho conocimiento de lo que pasa en las estructuras de salud, qué es lo que está sucediendo, que por favor no lo reportes, y también preguntarte sobre un medicamento ya muy conocido, utilizado desde hace muchos años, que es un corticosteroide, me parece, la dexametasona, que salió publicado, que ha sido aplicado para pacientes graves, con éxito en cuestiones del COVID. Pacientes graves, pacientes que han estado muy graves, han podido salir adelante gracias a la dexametasona, que hay que tener cuidado, que un médico dé seguimiento precisamente para, como todo, no hay que automedicarnos. Pero ¿qué nos compartes, doctor? Te escuchamos con atención. Sí, muy buenas tardes, Celeste, muy buenas tardes a las compañeras, a los compañeros y por supuesto a tu gentil auditorio. Quisiera yo iniciar, si me lo permite, Celeste, sí, claro, comentando que no hay nada nuevo bajo el sol. Uh-huh. Que mucho se ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad, a lo largo de la historia de la medicina, y que existen muchos recursos que se han investigado para ciertas cosas,
a ciertas enfermedades, ciertas patologías. Algunos de estos fármacos que han sido estudiados, que han sido diseñados, no han reportado a veces los resultados que uno quisiera para ciertas enfermedades y han sido dejadas en la banca. Por ejemplo, porque ha llegado el advenimiento de nuevos fármacos más útiles. En otros casos, otros fármacos pues han sido fabricados, han sido diseñados y han sido evaluadas sus acciones, sus beneficios para diferentes patologías. Entonces, no es como a veces la gente piensa que que exista un protocolo, uno como médico tiene que seguir a pie juntillas un protocolo internacional, porque nosotros como médicos sabemos que no existen enfermedades, podemos decirlo de esa manera, sino que existen pacientes. No existen enfermedades, sino existen enfermos. De tal manera que, por ejemplo, ha habido grandes avances al conocerse la utilidad de ciertos fármacos. Uno de ellos, por ejemplo, es la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina, que su historia se remonta al siglo XVII en Perú, en donde pues se llegó a usar después, es un fármaco que se obtiene de la corteza de los árboles de cinchona. Entonces, de ahí se extraía un extracto que era muy útil para sus funciones antimaláricas, que son antipalúdicas, ¿no? O sea, es un sinónimo, antimalárico o antipalúdico. Entonces, es un medicamento que imagínense que lo tenemos por ahí, ¿desde cuándo? Se usar desde el siglo XVII, pero su utilidad es novedosa para una enfermedad que no conocemos, como es el coronavirus, que hemos estado conociendo a lo largo de estos meses. Otro medicamento, pues tienes toda la razón, la dexametasona. La dexametasona, que también el estudio de los corticosteroides que viene desde hace más de 160 años, entonces tiene todo ese tiempo. En los botiquines, por ejemplo, como cosa curiosa, de los alpinistas que llegan a subir las grandes cumbres, por ejemplo en el Everest, pues se incluye la dexametasona, porque la dexametasona es útil para quitar ese mal de altura que puede causar edema cerebral, edema pulmonar. Es un medicamento que se utiliza también para las personas con artritis reumatoide, para las personas que tienen cáncer y bajarles los efectos secundarios de los quimioterapéuticos. Entonces, todos estos medicamentos pues se han utilizado en diversas enfermedades con diversos fines y se está implementando. No es que se estén descubriendo cosas, sino que se están viendo las nuevas formas de tratar a una persona. Insisto, no por seguir un protocolo estandarizado uno como médico deja de usarlos, sino que el sentido común, que debe ser parte de ese armamentario de un médico, pues lo obliga a uno a pensar que es necesario. No es que uno se quede sin usar estos medicamentos porque no vienen en un protocolo internacional. Si uno ve que el paciente los necesita, pues los usa, ¿no? Claro. Es igual también que en el caso de otro fármaco, que es el favipiravir, que este fármaco es un antiviral. La novedad es que este fármaco es el primero que tiene un efecto específico, que se le ha encontrado un efecto específico para el coronavirus. ¿Este es el que están aplicando en Rusia? Efectivamente, sí. Este medicamento ya venía siendo usado y fabricado por una empresa japonesa, la Fujifilm, ¿no? Entonces, que es un corporativo que todo el mundo conocemos que hace muchas otras cosas, pero bueno, este corporativo tenía ya este antiviral que había sido diseñado también muchos años atrás para otras enfermedades virales, y se lo está encontrando este efecto específico también para este COVID-19.
de tal manera que pues empezó a usar en Japón, estaba su uso limitado, prohibido en Europa, se abrió. Actualmente hay 15 protocolos clínicos abiertos en Italia, en Irán, en Estados Unidos, en Egipto, Tailandia, China, Reino Unido, Francia, Brasil, Arabia Saudita, y por supuesto esto ya entró a la venta en Rusia, en donde también se realizaron estudios clínicos, y donde se dice que en los primeros 4 días el 65% de las personas afectadas con este virus, con el coronavirus, pues sus estudios se negativizan, y en 10 días el 90% de los pacientes también tienen una negativización de los resultados. Pero bueno, todos los medicamentos, recordemos, tienen sus indicaciones, contraindicaciones, interacciones medicamentosas. Y que los tienen y que los tiene que aplicar un médico. Yo sí quisiera compartirte, digamos, y quiero con toda la reserva, porque obviamente todo es conforme a lo que digan los médicos, ¿no? Pero hay un caso nuestro, digamos, muy cercano, que es el del abogado, nuestro abogado que es parte del Club de Periodistas de México, el licenciado Nicolás Cruz Flores, que estuvo gravísimo, le dio el COVID, pero muy duro. Teníamos nosotros mucho pendiente porque él es diabético, tiene cuestiones de hipertensión, o sea, tenía un horizonte un tanto negativo en cuanto a todo lo que se había visto. Ha batallado mucho, es una persona muy fuerte y con que es muy importante el estado de ánimo, también lo que tiene que ver toda la parte neurológica, ¿no? En que se salga, sea positivo, pero quiero después de el corte y que no se me olvide y consultar al doctor porque es algo muy delicado, decir lo que a una persona le pusieron porque a otras personas no quiere decir que le sirva. Pero al doctor hay medicamentos que le sirvieron y que tengo entendido que en él tuvieron un éxito extraordinario porque estaba pero mal el licenciado. Y precisamente él también utilizó la dexametasona, que es la que estabas comentando, doctor querido, la clindamicina, estoy aquí, es que se me mueve esto, perdónenme, eucaliptine le daban, y aparte, espérenme, que esto se me mueve. Después les voy a decir, sí, la dexametasona, clandamicina, metamizol sódico, acitromicina, o sea, en diferentes momentos le fueron dando ivermectina, le fueron dando los medicamentos. No es de que les den todo, o como dice el doctor, hay que tener mucho cuidado y hay que estar siempre al pie de la voz de un médico, ¿no? Y obviamente la oxigenación, a él no decidieron no intubarlo, estuvo en su casa cuidadísimo y con oxígeno y es hasta ver y tener el pendiente de cómo les van dosificando el oxígeno. Perdón que interrumpa, pero me parece importante y también ver que el licenciado estaba malicísimo. Cuando tuvo esta intervención con estos medicamentos, él, gracias a Dios, está ya bien, o sea, todavía está con sus terapias respiratorias y todo esto, pero realmente fue un cuadro gravísimo el del licenciado. Perdóname, doctor. Ya estamos un minuto de irnos al corte. Si quieres redondear lo que estabas diciendo y regresando del corte, seguimos escuchándote. Sí, muchísimas gracias, Celeste. Tienes toda la razón al señalar que pues no puede uno automedicarse y que los antibióticos se utilizan por las infecciones bacterianas, no virales. Exacto. El antibiótico no sirve para el virus. Es para las complicaciones. Para las infecciones, exactamente. Sí. Es como con una gripa. Perdón, doctor, que te interrumpa, pero yo como no docta, como entendemos muy fácil. Cuando uno le da gripa, muchas veces le da gripa y pasa y no pasa a mayores. Pero hay veces que uno le da gripa y se le complica a uno con las anginas o que le duelen uno los oídos. Entonces, ¿qué pasa en ese momento si se toma antibiótico? Porque es que se complicó con una bacteria. Perdón, vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Bueno, continuamos en Voces del Periodista, nuestro hashtag es Voces del Periodista. Nos pueden también, después de este programa, en las noches, nos puede usted ver en nuestro canal de YouTube, Voces del Periodista Radio, en el Club de Periodistas de México. Bueno, vamos a continuar por lo pronto escuchando al doctor Rodolfo Garza Rovira, y posteriormente en la mesa también al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, Ceci Tapia Solidaridad 1000, y estamos procurando el enlace con la maestra Magdalena García de León. Vamos, doctor querido, a seguir con el tema sobre esto del COVID, los nuevos medicamentos. Bueno, no son nuevos, sino que se están aplicando y que han dado ciertos resultados muy positivos, como la dexametasona y como el otro que mencionaste, que se está utilizando mucho ahorita en Rusia y en otros países. ¿Cómo se llama? Acaba con ir. Ándale, que salió esta semana pasada, que ha tenido muy buen resultado en Rusia, y aquí también en Londres salió que la dexametasona está dando buenos resultados. Doctor, ¿algo más que agregar en esto? Y sobre todo, con toda esta esperanza que causa el que se vayan dando este tipo de resultados, porque la gente estamos, y me incluyo, muy renuentes a la vacuna, sobre todo a todo esto que se ha hablado y se ha dicho sobre este personaje Bill Gates. Yo te pediría a ti que nos puedes informar, porque hay quien dice que esto no es verdad, hay quien dice que sí. Obviamente hay declaraciones del señor Bill Gates que no las podrá negar, ¿verdad? Pero ¿qué sabes y cómo nos puedes poner al tanto en este tema tan importante? Sí, Celeste, yo creo que lo que comentas es de vital importancia para todos nosotros, ¿no? Porque pues se habla de que la corrupción en el mundo, en el área nada más de salud, pues implica una cifra de $200,000 millones anuales. Recientemente, en estos días, en esta semana, una publicación por el diario The Guardian, en donde se habla de la corrupción de la ciencia, y hablan del escándalo de uno de estos fármacos, sobre uno de estos fármacos precisamente, la hidroxicloroquina, que se ha estado usando con mucha utilidad, con éxito en Francia donde empieza esta guerra en contra de la hidroxicloroquina, que se ha extendido hacia la ONU, hacia Estados Unidos, porque la hidroxicloroquina, como decíamos hace unos minutos, pues viene de su uso desde el siglo XVII, y ahorita la aplicación para esta enfermedad nueva. No reportaría ganancias para estos intereses farmacéuticos a los que te refieres. Gracias, sí, doctor. Entonces, este escándalo es porque precisamente no le conviene a la Big Pharma. Entonces, como pueden convenirle mejor otras cosas, como la vacunación. Otro de los escándalos de esta semana ha sido precisamente el hecho de que se descubriera que pues contratos multimillonarios estuvieran siendo promovidos por Bill Gates 6 meses antes de la aparición de la pandemia, para el reconocimiento y el seguimiento de pacientes contagiados con este tipo de enfermedades. Entonces, hay quien habla de que eso es demasiada casualidad, ¿no? Uh-huh. Sí, Celeste. Bueno, pues sobre la cuestión del tema nacional, doctor, también hubo algunos movimientos en el sector salud que yo te pediría que nos comentaras y nos dieras tu opinión, por favor. Sí, muchísimas gracias, Celeste. El día de ayer fue un día muy especial para la salud en México, porque la subsecretaria de Integración de la Secretaría de Salud, Ana Cristina Laurel, renunció. Recordemos que Ana Cristina Laurel fue la secretaria de Salud de la Ciudad de México, o en aquel entonces Distrito Federal, cuando fue jefe de gobierno nuestro actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, aparentemente por diferencias
que todavía no tenemos muy claras, dentro de la misma Secretaría de Salud, una subsecretaría del mismo nivel de la que a la que pertenece o que dirige el doctor López-Gatell, pues parece que debe ser o será eliminada, y esto causó pues la renuncia de a la doctora Cristina Laurel Celeste. Bueno, pues hay que dar seguimiento. Yo te pediría este favor, en qué se puede traducir, más allá de la especulación, que no es bueno, pero sí en el análisis dentro de los hechos, lo que sabemos, lo que sepamos, lo que tú nos puedas comentar, querido doctor. Entonces, pues yo te pediría dar seguimiento. ¿Qué opinas? ¿Quieres agregar algo más? Sí, pues quisiéramos que ya en este país, en particular en salud, que estamos viendo que es un tema de seguridad nacional, pues lo que floreciera fue la meritocracia, no el dedazo, sino que la gente que realmente pues ha mostrado compromiso social, que ha mostrado solidaridad, que ha mostrado pues amor por el prójimo, por el pueblo de México, y que tenga la capacidad de ser quien esté en esas posiciones, que ya no haya pues el cabildeo del prianismo, del neoliberalismo, que quisieran ellos regresar y retomar a sus anchas la Secretaría de Salud, Celeste. Ay Dios, pues este es un tema sumamente delicado, hay que ventilarlo y ya hay que estar muy atentos, porque luego, más allá del interés general, ojalá que no priven este tipo de intereses, sobre todo de cuestiones que dividen, ¿no? Digamos, que confunden, y que sobre todo pues tengamos muy en claro todo esto, y que bueno, el señor presidente esté muy atento, seguramente para dar seguimiento justo a todo. Yo quisiera ahora darle paso al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, si fueran tan amables, porque hay un tema, usted como analista de geoestrategia también internacional, de los golpes blandos, de todos estos movimientos de guerras continuas, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, que usted ha estudiado desde hace muchos años, y que aquí en Voces del Periodista nos ha privilegiado con aportar con su análisis. Yo quisiera preguntarle, en este tenor de la salud precisamente, vemos a personajes de ultraderecha muy abiertamente en una campaña en contra de estos médicos maravillosos, estos médicos cubanos, que no solamente en México están haciendo y ayudando, apoyando, pero que han estado en otros países, y en otros países se les ha reconocido. Tan es así que se les está proponiendo para el premio Nobel, sin que esto quiera decir que el premio Nobel se le haya otorgado siempre a personajes muy loables, ¿verdad? Pero sin embargo, bueno, esto como un reconocimiento a la parte internacional, de vocación de ver más allá de todo lo que ha estado expuesto el pueblo cubano, como es a los bloqueos y todo lo que esto significa. Ellos de manera generosa están compartiendo y yendo a países, a lugares donde no están priorizando un encono o algún rencor. Sin embargo, aquí en México, entidades de ultraderecha han comentado las cosas de manera no correcta. Incluso el doctor Rodolfo Ondarza Rovira lo compartió la semana pasada o antepasada, de una funcionaria que, o por falta de conocimiento o por no sabemos qué, la explicación que dio fue falta de conocimientos, o que finalmente en lo que derivó fue en una desinformación o poca claridad para que entendiéramos las cosas. Yo a usted le quiero consultar, maestro, antes de irnos al corte, falta 1 minuto y medio, si fuera tan amable en darnos una entradita y después regresamos con su comentario completo. Gracias, don Rodolfo. Sí. Adelante. Sí, Celeste, con mucho gusto. Buenas tardes a los compañeros, a todo el público. Pues
aquí hay una campaña, y que no es solo una campaña de descrédito contra los médicos, sino que se trata, como ya lo hemos visto, que el coronavirus está en medio de una guerra global comercial. Es una guerra también de carácter comercial, porque finalmente los laboratorios forman parte en los Estados Unidos del complejo industrial tecnológico militar. ¿Sí? Entonces, en el ámbito de la seguridad y de lo que llamamos el Estado Profundo norteamericano, pues tienen grandes intereses, pero no nada más en los Estados Unidos, en Bélgica, en Alemania, en Francia, en los países en donde los ingresos de estas grandes potencias provienen de estas grandes corporaciones. Dicho esto, bueno, sí, nos vamos al corte. Al corte y regresamos a escucharlo con mucha atención. No tardamos, queridos amigos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Esté usted alerta que próximamente viene el aniversario aquí de esta frecuencia de ABC Radio, las 7:60 de AM. Y bueno, queridos amigos, vamos a continuar con el tema, escuchando al maestro don Rodolfo Sánchez Mena. El análisis y todo lo que tiene que ver con esta propuesta que se impulsa, yo creo que de una manera más que justa, más allá del premio, lo que significa una unión hacia lo que aporta el pueblo cubano, que ha sido tan afectado con los bloqueos, y que eso mismo ha hecho que impulsen la investigación adentro de Cuba, interna, con grandes esfuerzos, pero con enormes beneficios para la ciencia. Ahí hemos hablado de medicamentos como el Evermin, la crema esta con factor de crecimiento celular para los quemados, como otras cremas que ya están para el pie diabético. En Cuba casi ya no hay amputaciones por cuestiones de diabetes. Es casi nulo la amputación allá por las investigaciones y los avances que tienen. Pero además de estos avances está la entrega y la visión humanista precisamente de esta medicina cubana. Maestro, le seguimos escuchando don Rodolfo Sánchez Mena, y también en la mesa está el doctor Rodolfo Ondarza Rovira y Ceci Tapia Solidaridad Miller, y su servidora Celeste Sáenz de Miera. Adelante, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Qué bueno que lo plantea así, Ceci, porque, y Celeste, porque, sí, porque los senadores ultras que están buscando que se sancione a los países que reciben a las brigadas internacionales, y que están, pues desde luego, en contra de que se les otorgue el Premio Nobel de la Paz a los médicos cubanos, y que este premio pues en realidad signifique un reconocimiento a todo el esfuerzo que están dando los médicos, enfermeras y todo el personal de salud en el mundo. En realidad ese sería el significado profundo que tendría el otorgamiento del Premio Nobel a las brigadas internacionales cubanas. Sí, el sacrificio, el dar la vida por otros, sí, es el máximo esfuerzo, la máxima prueba de solidaridad que tiene un ser humano. Sí. Exactamente. Dicho esto, sí, los senadores Marco Rubio y otro de ese mismo partido, pero que son de la ultraderecha, son los ultras, ¿sí? Dicen que es porque ellos lo hacen porque los cubanos carecen de medicinas, que están muy afectados por el COVID. Preocupados por esto, pues ya hubieran acabado con el bloqueo, pero a la inversa, aquí hay un problema de fondo y que tiene que ver con qué aspectos toca el problema del COVID y los problemas de salud en el mundo.
¿Cómo se enfrenta? Sí, con solidaridad, pero también con organización. En los Estados Unidos, el mayor número de muertes que hay están siendo afectados principalmente los norteamericanos, los latinoamericanos, entre ellos buena cantidad de mexicanos y los indígenas norteamericanos. ¿Sí? ¿Por qué están muriendo en mayor cantidad allá? Porque son, desde luego, los que están en mayores condiciones de pobreza, en mayor condiciones de desorganización política y social. ¿Sí? Entonces, los problemas de salud, los problemas que enfrentan todos quienes son víctimas de una mayor de este tipo de pandemias, son las poblaciones que no están organizadas social y políticamente y no pueden enfrentar con sus propios recursos, con sus propios medios y desde luego con el apoyo de la solidaridad internacional, ¿sí? Resolver este tipo de amenazas, ¿sí? Por ello es muy importante la presencia de los médicos cubanos en todo el Caribe. Por eso es muy importante que estén presentes en países centroamericanos. Por eso es muy importante que estén en África, pero también están en Italia. En Italia, como lo sabemos nosotros, sí, fue uno de los países muy, muy afectados por el coronavirus. Pero en Italia también, Celeste, hay una gran cantidad de bases norteamericanas. Exacto. Y allí las bases norteamericanas, una gran cantidad de soldados, ¿sí? De la OTAN, las bases de la OTAN, además. Las bases de la OTAN se contagiaron de coronavirus. Y esto ha hecho, sí, que el propio ejército norteamericano reconozca y esté tomando medidas porque ya están reconociendo este nuevo espacio de la guerra. ¿Sí? Lo están incorporando a sus manuales de guerra, como lo hemos comentado ya nosotros en otros programas, como tenemos en la biología un frente de guerra, se trata de la guerra biológica, que va a durar una muy buena temporada. Y por eso es muy importante que se les otorgue a la Brigada Internacional de Cuba, ¿sí?, el Premio Nobel de la Paz, para que los pueblos de la tierra aprendamos nosotros lo que es la solidaridad internacional. Por supuesto. Y nos organicemos y tengamos una mayor capacidad de respuesta a todos los nuevos escenarios que vamos a tener que enfrentarse. Exactamente, toda la realidad va acorde a esto, sería lo lógico y lo que debe ser. ¿Cuál es la opinión del doctor Rodolfo Ondarza Rovira y de Ceci Tapia? Adelante, doctor. Celeste, yo creo que una manera humanista y humanitaria que hubieran debido haber tenido todos estos miembros y no miembros de la OTAN, pero que están bloqueando a los pueblos hermanos como el cubano o el venezolano. En esta pandemia era su obligación moral haber desbloqueado, haber tenido una tregua en este sentido, porque ahí se están jugando millones de vidas con los cuales no fueron solidarios estos paladines de la libertad y de los derechos. Ellos debieron haberse comprometido en ese desbloqueo, en esa tregua, en ese llegar desde energéticos, medicamentos, alimentos a estos pueblos que han estado bloqueando. Pero esas ideas neoliberales, esas ideas neofascistas y de continuación del bloqueo de estos pueblos que son admirables precisamente por lo que ustedes ya han señalado, lo mantuvieron y abandonaron. Ellos sí voltearon para otro lado y dejaron a estos pueblos. Y efectivamente, ¿por qué Cuba puede ser capaz de brindar estas brigadas a 40 países, por lo menos ahorita, en relación a COVID? Porque lo han hecho con más países, ¿no? El número de países en los que han sido, con los que han sido solidarios es superior, pero ha sido factible gracias a que tienen 9 médicos por cada 1,000 habitantes,
cuando que en México tenemos a escasos 2.3 médicos por 1,000 habitantes. Andrés Manuel López Obrador ya ha dicho que nos hace falta más de 123,000 médicos. Entonces, ¿quiénes son los que se están quejando en México sobre los médicos, sobre la llegada de los médicos cubanos a estas brigadas? Pues curiosamente, pues son instituciones que son las menos sociedades médicas que no llegan ni al 5% de las sociedades médicas que han firmado algún escrito en contra de estas brigadas. Y curiosamente, pues muchas de estas asociaciones, o asociaciones quizás, son pediátricas. Y recordemos que los expedientes también abiertos por la Secretaría de la Función Pública en contra de funcionarios de la salud, pues algunos son del Instituto Nacional de Pediatría del Hospital Infantil de México, es decir, pediatras. Entonces, pues eso es evidentemente una situación política, de esa estabilización, es parte de ese frente contra AMLO, es parte de esa BOA. Entonces, pues es lo que tenemos. Desafortunadamente, tenemos que estar informando verazmente, porque la desinformación, la infodemia es terrible, y bueno, la gente en general, pues no tenemos obligación de saber cuántas organizaciones médicas existen y qué tanta veracidad es al respecto. Pero que no llega al 5% de estas asociaciones médicas que están con el frente anti-AMLO, que están con el BOA. Imagínense, 5% de estas organizaciones o asociaciones médicas, que además son quienes en mucho tienen la responsabilidad o tuvieron la responsabilidad, obviamente junto con los políticos que permitieron que depredaran al sector médico. Entonces hay que estar muy bien, y yo creo que también por otra parte la sociedad civil bien informada, y que ya entendemos las cosas, que vamos buscando la pluralidad, que es fundamental, pero además desde donde está una cuestión cierta, va fortaleciendo su capacidad de análisis, y aquí es muy importante el presentar los datos como estos que se están mencionando. Ceci, querida, ya nos vamos al corte, pero antes de ello, sobre el tema, Ceci, querida, esta desinformación precisamente que ha habido, y bueno, que estamos combatiendo precisamente. Adelante. Pues mira, justamente hablar de Cuba y hablar de médicos cubanos con todos estos enfrentamientos que tiene, no se ha hablado del bien común que ha hecho Cuba como país a México y al mundo, porque ha dado servicio y ellos mismos han controlado su pandemia, aun a pesar que en esta época también es una época de dengue para ellos. Ellos han trabajado muy fuerte para la sociedad mundial. Aún así, otros países pues no le han hecho este reconocimiento. Aquí mismo, México, el ataque al presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido como una especie de le quitaron la oportunidad a los médicos mexicanos, pero realmente es un gran apoyo. Hubo una contratación de 585 médicos porque hacían falta, y si nosotros recordamos, en todos los medios, redes, en tele, en radio, se hicieron solicitudes a médicos mexicanos, convocatorias, para que se integraran al INSABI, se integraran a los hospitales, etcétera. Pero bueno, podemos seguir al corte. Exacto, al regreso del corte, Ceci, querida. No tardamos, queridos amigos, regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Seguimos en Voces del Periodista y escuchábamos a Ceci Tapia, Solidaridad 1000. Va a retomar, está en la mesa el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Ceci, querida, sobre todos estos temas, las campañas que hay y qué está pasando también en las redes, esto independientemente de algunos otros tópicos que tú haces, que tú tocas, y que yo te pediría también, no quiero distraer el tema, si quieres redondear, pero fíjate nada más que hemos tenido alguna duda y algunos cuestionamientos sobre algo que sucede, que es importante que veamos, porque luego parece que nos tocan el pandero y vamos siguiendo la línea de ese tejer y destejer. Lo que teje el presidente, luego lo destejen con los medios y tratan de distraer
precisamente, y de que toquemos esos temas, que es importante porque son fake news y estamos haciendo una ciudadanía nueva que nos tenemos que informar de manera diferente para no ser víctimas de estas fake news o de esta desinformación. Yo quisiera tocarte también el punto sobre una recaudación histórica del 188%, no recuerdo si está bien, esto es en el primer trimestre comparativo con el tiempo correspondiente, pero desde hace 10 años, de acuerdo a lo que yo leí. No sé si estoy correcta en esto. ¿Qué es lo que sucede con esto? Porque son logros importantes que nos puedes hablar esta y por qué razón ahorita o técnicamente qué es lo que ha pasado, obviamente, para que esto suceda, que esto acontezca. Imagínense, queridos amigos, estoy buscando el tema. Aquí se hace una recaudación histórica de más del 188% en el primer trimestre en comparativo de los últimos 10 años. ¿Qué nos puedes ahondar sobre este tema? Independientemente si quieres tocar algún otro, Ceci, o redondear algo más. Bueno, ya de los médicos yo creo que está terminado. Este tema que me platicas como un cobro histórico y como un éxito que la gente no ve y que sí se puede en México. Mira, anteriormente se buscaba que no pagaran los amigos y se había adeudos millonarios y pues no pasaba nada, eran amigos del presidente, o les regalaban cosas, o eran amigos de alguien y les condonaban y había grandes perdones. Aquí el tema es que si tú ganas dinero en el país, pues pagas tus impuestos. Lo mismo pasa con un empleado, un trabajador que gane 10,000 pesos, que gane 5,000 pesos, pues les hacen una retención de impuestos y hacen su aportación. Pues lo mismo con los, digamos, empresarios millonarios. Entonces aquí lo único que pasó pues fue que empezaron a pagar, pero hay algo que es muy, muy curioso, porque por ejemplo, se cobraron 21,879,000 millones de pesos, como nunca había pasado. El año pasado se habían recabado 7,590,000 millones y ahorita estamos hablando de 21,879 y esto no había pasado. Fíjate que en 2013 hubo una campaña en la que les decía a todos, te perdonamos los recargos y la actualización y las multas, paga tus impuestos, y mucha gente pues hubo una gran contribución. Hoy están diciendo paga tus impuestos y no va a pasar nada, porque además lo debes, no es porque no es una coerción, no es porque te odiemos. Y esta parte es muy importante porque en este importe solamente podría incluirse un American Móvil, que se acuerdan ustedes en febrero hizo un pago de 8,290,000 millones de pesos que debía al fisco mexicano. Eso, FEMSA, Walmart. No, eso es lo que tú dices, nada de eso incluye, eso lo incluirá en el siguiente cuatrimestre, y entonces hablamos que Walmart pagó 8,100 millones, FEMSA otros 8,100 millones, IBM pagó también 650,000 millones de pesos. O sea, va a crecer más del 188,000 actual, y va a crecer 188%, perdón, actual. Y algo, y eso está muy bien, porque yo creo que quien ama el país tenemos que contribuir y hacer obras, hacer las obras que el país necesita, la medicina que el país necesita, el servicio la gratuidad en los servicios médicos que tanto se ha buscado durante todos los sexenios para toda la población. Y hay un tema que también es muy importante. Se había hablado durante todos los sexenios que hay contribuyentes cautivos, o sea, tú eres contribuyente toda la vida y toda la vida pagas tus impuestos y nunca sabes de otro, etcétera, etcétera. Hoy en día, con esto que hicieron con las plataformas digitales, no solamente van a haber contribuyentes cautivos los que paguen impuestos, van a haber más contribuyentes, es decir, todas las personas que toda la vida han vendido en plataformas digitales miles de pesos, hoy van a empezar a contribuir con el fisco porque ellos están teniendo un incremento a su patrimonio, que eso es por lo que se paga impuestos. Entonces, es muy seguro y muy probable que el siguiente cuatrimestre tengamos una cifra de histórica y muy buena. Queridos amigos, maestros, ya nos vamos una frase para que nos dejen con reflexión.
Y por cierto, hay que estar atentos, amigos. Vemos las fake news y vemos cuestiones tan nefastas como una circunstancia de una información falsa, o sea, mal planteada, como es decir la verdad de mala manera en torno a nuestra secretaria precisamente de Irmeréndira Sandoval. Nada más rápido un comentario, Ceci, por favor. Bueno, eso es algo muy importante porque hace 9 años ellos compraron un patrimonio y de eso sí se hizo un HT, y en lugar de que ellos digan, oye, es que si en 9 años tú compraste hace 9 años un terreno o un departamento que te costó 1,200,000, con el paso del tiempo, pues obviamente esto hace que haya plusvalía. Ajá, por supuesto, y hoy valga 5 millones, pero eso no tiene que ver contigo, ni con un además, con nada de eso. Pero además no eran funcionarios y además tiene que ver mucha cuestión de familia. Hay muchas cosas que hay que estar leyendo porque son cosas realmente perversas. Pero eso generó un mensajes. Sí, qué barbaridad. Que por culpa de él hoy hay gente en la cárcel porque se vendió, porque vendió reportajes, porque torturó en vivo, porque hizo cosas, y ya esto él debería responder ante las autoridades por todos sus males. Es una opinión. Gracias, Ceci, querida. Maestros queridos, ya nos vamos, estamos en el minuto 58. Muchas gracias, doctor Ondarza. Gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Gracias, Ceci Tapia. Gracias, un abrazo. Cariños, buen fin de semana, queridos amigos, informarnos de manera responsable. Usted puede hacerlo aquí, en estas frecuencias, porque aquí se escucha plural, y de eso es de lo que se trata. Besos tronadísimos y hagamos lo que nos toca por el amor a nuestro amado México. Gracias, nos escuchamos el lunes. Hasta luego.